Bueno, buenos días para todos. Nuevamente, Eh, vamos entonces, sin más preámbulos, a dar inicio a esta segunda sesión de nuestra actividad académica relacionada con la termografía en el alto rendimiento. Eh, Recordemos que hemos pactado tres actividades o tres sesiones relacionadas con ese tema, la termografía en el alto rendimiento. Hoy nos corresponde la temática de aspectos metodológicos y detección de lesiones en la termografía. Está a cargo de los residentes de medicina del deporte de la Universidad Nacional, a quienes pues les cedo la palabra para que podamos iniciar nuestra actividad académica. Bienvenidos, muchas gracias. Bien, buenos días. Entonces, yo me encargaré de la parte metodológica y mi compañero Andrés Cepeda se encargará de esas aplicaciones en medicina del deporte. Bueno, en cuanto a la termografía en estos aspectos metodológicos, voy a dejar de... Bien. ¿Cómo son esos aspectos metodológicos y qué destaca este libro de base? Sin embargo, pues consulté otros documentos que al final también presentaré como llegué a ellos a través de PubMed. ¿Qué destaca con respecto a la metodología? Entonces, digamos que se sigue insistiendo mucho en este libro con respecto a las ventajas, ¿cierto? Que tiene esta forma de hallar esta información de los individuos, y es con respecto a la determinación de la temperatura de la piel. Algo que ya se menciona el viernes, que es con respecto a lo que tiene que ver con si no es invasiva, es segura, que no necesita contacto, ¿sí? Que sobre todo esa importancia que tiene para nosotros en los usos de las ciencias del deporte, ¿sí? También, digamos que frente a este tipo de ventajas, tener en cuenta que cada día las cámaras, o es lo que informan ellos, han ido reduciendo su valor en dólares. Cada vez ha sido más asequible, pues eso ya se había dicho previamente también. También es importante tener en cuenta la evaluación de rendimiento durante el ejercicio. Sin embargo, más adelante veremos que se recomienda de pronto no necesariamente hacerlo durante el ejercicio, sino pre y post, de acuerdo a las consideraciones metodológicas que especificaré. ¿Qué diferentes desarrollos metodológicos han habido? Pues con respecto a estos desarrollos metodológicos, digamos que lo primero que hay que precisar, y eso dependerá mucho del objeto de estudio y lo que se quiera medir, es lo que conocemos como las regiones de interés, que poco a poco iremos hablando de ello y profundizará más. Lo otro que mencionan estos autores es que debe haber desde el comienzo, pues eso pareciera que es una verdad de perogrullo, pero debemos tener claro desde el comienzo cuál es la estrategia del análisis de los resultados. Porque dependiendo de lo que se hayan determinado, la determinación de las regiones de interés y esta estrategia de los resultados, de análisis de los resultados, pues también dependerá o digamos que hacia qué miraremos, pues hacia establecer un adecuado protocolo de adquisición de los datos. Teniendo estas tres consideraciones, ¿sí?, especiales, pareciera que fueran el trípode de la base del desarrollo metodológico de esta herramienta, ¿sí? Y por eso me centraré, o se centra el libro en especificar sobre cada una de esta información, ¿sí?, qué es lo que hay y qué es lo que se debe tener en cuenta. Aquí aparece una tabla que nos trae el documento, ¿cierto? Con respecto a esas características, esas ventajas y desventajas que se irán desmenuzando paulatinamente. En cuanto a qué es importante con respecto a la distancia con el deportista, lo importante es no hay esa interacción. Es más, se debe recrear o crear un medio ambiente en donde existan una serie de condiciones especiales que se irán diciendo paulatinamente típicas de cualquier laboratorio, pero que tendrán adicionalmente algunas consideraciones, ¿sí?,
porque lo importante es que, por ejemplo, el único que irradie calor sea el deportista o el sitio que yo quiero que medir. Es decir, nosotros no podemos modificar las características de convección, radiación, evaporación y conducción y intentar al máximo evitar tener sensores que vayan pegados, por ejemplo, en la piel, que eso puede reducir la confiabilidad. Si yo tengo que, veremos paulatinamente, si yo tengo que hacer algunas modificaciones en el individuo, tengo que hacerlas con mucha, siendo muy inteligentes en el momento de actuar. Me explico con respecto a, por ejemplo, si hay sudor o cosas como eso, porque la sola fricción al querer quitar ese sudor va a modificar la temperatura. Por ejemplo, este artículo como les decía, de la revisión que se hizo en PubMed, este es uno de los reviews que aparecen, pero simplemente es un review, simplemente lo que habla de algo muy similar a lo que trae el libro, ¿sí? Y lo que menciona es, por ejemplo, hace una serie de características de los modelos, los sitios donde uno debe colocar el paciente, cómo debe ir la cámara, ¿sí? Cómo debe ser la temperatura, la humedad, es decir, las consideraciones metodológicas para profundizar más en ellas. Sin embargo, como menciono, pues son muy parecidas a los que traen el texto que estamos revisando. Se sabe que no es ni invasiva ni dañina, es decir que, pues digamos que ahí lo mencionan muchos comparándolo con otros métodos, pero lo que se tiene que tener en cuenta, y es lo que se acota a lo largo del texto, es que lo que sirve es para ayudarle a otras herramientas. Esta no es la herramienta definitiva ni con la que yo hago un diagnóstico y probablemente un seguimiento, sino muy probablemente es una herramienta biomédica de uso adicional a otras y que complementa el trabajo de otras herramientas. ¿Por qué? Porque definitivamente donde de pronto hay una suficiente cantidad, alguna cantidad de información, pero suficiente cantidad de resultados debatibles, es en la detección de lesiones. Y es ahí donde tenemos que hay que ser como muy tranquilos, ¿sí? Pero también muy precisos en la manera como se va a obtener la información. Entonces, como les decía, se usa como una herramienta complementaria del examen físico. Es bien claro que lo que se toma es la temperatura superficial, ¿sí? Entonces, digamos que esa puede ser a su vez una de las herramientas, una de las consideraciones que más debaten en virtud de que el solo hecho de detectar la temperatura superficial o de la piel, así debajo haya una lesión, pues es bien claro que la temperatura, es bien claro que la temperatura de la piel difiere mucho de las regiones internas, ¿sí? Del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, pues se sabe que es interesante en otras consideraciones, como por ejemplo cuando yo estoy evaluando la ropa deportiva, el calor de los miembros inferiores, por ejemplo, y evaluándolo dentro del gesto deportivo, por ejemplo, el pedaleo. O también si yo quiero evaluar la capacidad de disipar el calor de acuerdo con su nivel de actividad física, ¿sí? Que tendría que ver con el rendimiento físico. Hay que ser rigurosos en la metodología y eso digamos que siempre debe ser así en cualquier proyecto, cualquier protocolo, ¿sí? Se sabe que las características de la imagen térmica son el resultado de cada una de las radiaciones emitidas por cada uno de sus componentes, ¿sí? Y que, pues, por supuesto, esa imagen térmica es la que nos interesa a nosotros precisar, ya que depende de la técnica y los factores metodológicos, como por ejemplo el solo ángulo y la distancia de la cámara, de lo cual se hablará más adelante. Existen ya en el mundo, y también depende de otro documento que leí que presentaré al final, una serie de asociaciones que han, digamos, considerado a esta herramienta de la termografía infrarroja como un método adecuado y en el cual han ido trabajando y profundizando en cuanto a los aspectos asociados a la metodología y los protocolos para poder unificar resultados y tener, digamos que, más fiabilidad en los resultados, ¿sí? O en la documentación que se publique. Tal es el caso de la Sociedad o la Academia Americana de Termología, que ha hecho 2 publicaciones, o la Asociación Europea de Termología en el 2008, que publica este protocolo, que es el protocolo de Glamorgan, en el cual hacen, pues, se fijan en este libro, el cual hace una serie de recomendaciones que se basan en compilan en 3 condiciones.
La primera es reducir el error de medida de la cámara, más o menos un 2%. La segunda tiene que ver con reducir la variabilidad de la medida de la temperatura de la piel entre participantes. Ya se va a explicar qué consideraciones hay, aunque se sabe que medir temperaturas, comparar temperaturas entre participantes, pues digamos que va a suscitar posibilidades de error. Y la tercera, incrementar la reproducibilidad de las medidas, que es lo que realmente va a ayudar a que se pueda, digamos que indagar más o investigar más en el uso de esta herramienta. Bueno, con respecto a, y ya metiéndonos más en la parte de la metodología, el primer punto tiene que ver con la determinación de la región de interés, lo que conocemos como la ROI. Digamos que ellos hacen hincapié en que es uno de los pasos más importantes, ¿sí?, que tiene que ser asociado al propósito de lo que se va a estudiar y que se debe establecer tempranamente en virtud de que, por supuesto, eso va a modificar la posición del deportista y de la cámara. Cada ROI de la imagen termal sirve como base para la estadística descriptiva, y eso lo veremos más adelante en cuanto a las consideraciones con respecto al análisis cualitativo y cuantitativo, ya que, digamos que el hecho de considerar y especificar esa ROI, pues va a ayudar a mejorar la calidad de la adquisición de los datos. Entonces, por supuesto, eso va a depender de la resolución de la cámara. Si la resolución es limitada, pues empezamos a tener serias dificultades en que esta ROI sirva, ¿sí? Aquí en esta diapositiva aparecen las normas ISO, y es porque las ROI también han sido, digamos, determinadas por esas normas ISO. También ellos establecen que se recomienda un mínimo de 25 píxeles. Ya veremos un método matemático publicado por un autor, Ludwig, en donde establece 3 métodos matemáticos para precisar esa ROI, como para darle mayor precisión a la información, mayor tranquilidad y sobre todo mayor fiabilidad a la información. Bien, es necesario entonces acercar la cámara a la ROI para incrementar los píxeles, pero tiene que ser cuidadoso en cuanto a qué tanto debe ser el acercamiento, y hay unas distancias ya establecidas. Si yo acerco la ROI, pues lo que voy a incrementar son los píxeles. Digamos que la definición de píxel se basa en cuanto a establecer o hablar de imágenes digitales. Entonces, digamos que el píxel es como esa unidad más pequeñita que puede estar representada por cuadrados, por rectángulos, y que pues el mayor número de píxeles pues establecen, va a haber un sinnúmero de píxeles estableciendo la imagen, pero el mayor número de píxeles, y entre más cantidad de píxeles que arrojen temperatura pueda detectar esa cámara, pues es mejor. Por eso la cercanía nos va a ayudar. Esos píxeles pueden ser de diferentes colores, ¿sí?, o también de tonalidades de grises. Entonces, el tamaño de la ROI influenciará la medición de la temperatura, que es lo que estaba mencionando, y pues entre más pequeña, mayor temperatura, entonces habrá una mayor influencia de lo que conocemos como esos puntos calientes. El protocolo de Glamorgan define 90 diferentes ROIs, o sea que uno ya simplemente siguiendo el protocolo europeo ya puede establecer cuáles son los ROIs o las regiones de interés. Sin embargo, pues sabemos que es solamente una guía que definitivamente pues dependerá de lo que quiere el investigador y el objeto de estudio. Sin embargo, pues se precisa en este protocolo que si usted va a definir o va a tener en cuenta sus propios ROI, pues de ellos debe tener claridad que dependen de la composición corporal, de la actividad muscular, y depende pues de la capacidad de sudoración. Bien. Una de las cosas que más interesa en cuanto a este uso de estas herramientas es asegurar la reproducibilidad en la determinación de los ROI para diferentes imágenes, ¿sí? Para ello, digamos que si yo aseguro esa reproducibilidad, pues voy a poder comparar sujetos, ¿cierto? Entonces, como tal, se han desarrollado software
con selección automática de ROIs, pues eso por supuesto va a ir asociado a la cámara. Lo que pasa es que no son tan fácilmente disponibles y por supuesto siempre, pues, digamos que lo que se recomienda o lo que consideramos como la mejor estrategia es que hay que determinar el ROI de acuerdo con el segmento corporal y de acuerdo a lo que nosotros, como he dicho a lo largo de la charla, queramos y de acuerdo al objeto de estudio, a lo que se pretenda. Como mencioné previamente, hay una serie de modelos matemáticos para acercarnos a la determinación de estos ROI, ¿cierto? Y sobre todo, pues que nos den la mejor información posible. Como les decía, está este método Tmax, de temperatura máxima de Ludwig et al., que pues es el artículo que viene ahora, ¿cierto? Y digamos que a favor de este método es que se está pudiendo comparar o ayudando a comparar entre individuos con el ánimo de, porque el área seleccionada termina siendo la misma en diferentes deportistas. Este es el artículo de este señor Ludwig et al., ¿sí? Y él habla de 3 temperaturas o 3 modelos matemáticos para hallar estas temperaturas, la T-ROI, la T-max y la T-total. ¿Sí? Aquí está la primera, la T-ROI, ¿sí? La segunda a mano derecha y la última, la que nos interesa a nosotros, perdón, segundito, sí, la T-total, la T-max, T-ROI, T-max y T-total. El T-max, que es esta segunda, lo que hace él es que la persona que va a tomar o va a definir o va a seleccionar esa ROI, entonces digamos que tiene que tener claridad si utilizando este método la cámara puede lograr o el software logra determinar, escoger lo que ellos llaman el método de los 5 píxeles. ¿En qué consiste? Es que el software escoge los 5 píxeles que le llaman los hotspots o los más calientes dentro de cada ROI y se asegura que haya un mínimo de distancia de 5 píxeles entre cada uno y que escoge un área de 5 píxeles por 5 píxeles alrededor de los 5 píxeles anteriores, dando pues un área mayor, aproximadamente unos 5 píxeles incluidos, y lo que nos interesa es escoger esa temperatura media. ¿Sí? Entonces digamos que un método netamente matemático. En el documento lo explica cada uno de estos componentes y habla de cada una de ellas, de la T-ROI y de la T-total adicionalmente y cómo matemáticamente lo podemos realizar. Bueno, también se puede limitar la ROI a través del uso de marcadores en reparos anatómicos, ¿sí? Entonces, es importante porque pues, nos ayuda a limitar exactamente la ROI y sobre todo pues, nos ayuda a comparar los datos. Para eso existe esto que está mencionado acá, seleccionando el cuádriceps y seleccionando aquí algunos reparos anatómicos en la parte superior del tórax. Bueno, en cuanto a la resumen de recomendaciones para la ROI, entonces está, primero, pues registrar el mayor número de píxeles acercando al máximo la cámara, que lo cual va a mejorar la estadística descriptiva. Segundo, mejorar uso de mejor usar grandes ROIs. ¿Sí? Tercero, mejorar la fiabilidad, es decir, utilizar software para escoger ROIs, que es lo que les decía con los métodos anteriormente mencionados, o con marcadores de la piel, o delimitar con zonas de reparos anatómicos. Otra recomendación es para escoger los ROI, evaluar el tipo de tejido, la actividad muscular, la capacidad de sudoración. Igualmente, evitar entonces escoger regiones, por ejemplo, que tengan músculos cercanos a la piel, como sucede con el muslo, o el hueso, tejidos conectivos cercanos a la piel, como la rodilla o el Aquiles, porque pues va a modificar la cantidad de temperatura que pueda irradiar calor. Con respecto a las características de la cámara, pues recomiendan todo el tiempo es seleccionarla muy bien, ¿sí? Vienen diferentes tipos de cámaras, le llaman refrigeradas y no refrigeradas, pues pareciera que las refrigeradas son las más voluminosas, las que demoran más en enfriarse, las que actúan con temperaturas criogénicas. Lo mismo con respecto a la resolución, pues la resolución infrarroja pues es necesaria. Aquí está una imagen a la izquierda
de esas cámaras, ¿sí? Que vienen con su enfriador y la otra sin enfriador. La diferencia en la calidad de la imagen pues, se convierte en una cosa importante, pero también va a depender o va a favorecer o va a determinar un costo. Aquí está la resolución, como les mencionaba ahorita. Pues la resolución va a determinar, por ejemplo, esta de 320 por 240 píxeles en el lado derecho, pues es bastante evidente que es diferente la resolución. Tener en cuenta que cada píxel representa en la imagen termal un dato termal, y hay que llamarlo así, y por supuesto entonces el número de datos termales o de píxeles sirve para tener una imagen mejor, ¿no? Y para censar, por ejemplo, la temperatura media, que es una de las variables que se va a evaluar al final. La mínima resolución entonces recomendada es la 320 por 240 píxeles para trabajos con humanos. Para las ciencias del deporte es necesario registrar entonces también video, tener en cuenta que se puede distorsionar el video si hay equipos eléctricos cercanos. Hay que tener en cuenta que nos va bien hacer un video haciendo un pre y un post y no durante, nos queda mejor. Todas las cámaras deben calibrarse. Esa calibración viene hecha por los fabricantes. Tiene que ser un requisito previo siempre a su uso. Debe ser calibrada antes de cada medición. Lo que queremos con la calibración es ofrecer una relación entre la señal de entrada y la magnitud física que el usuario pueda medir. Aquí está un método de calibración, que es hacerlo con esta que le llaman Black Body System, o este sistema de cámara oscura, en donde ya viene determinada, esa cámara oscura ya viene determinada con una temperatura estándar, ¿sí? Ese cuerpo pues tiene una alta emisividad, y esa emisividad de 0,98, como vimos en la clase del viernes, en la reunión del viernes, pues es de 0,98, es elevada. Y lo importante es que tiene una temperatura estable. Entonces, si yo voy a utilizar este método, yo puedo calibrar con esta cámara, ¿sí?, las imágenes que yo voy a tomar, ¿sí?, teniendo una temperatura ya estándar medida. La cámara debe estar también prendida mínimo 10 minutos antes, ¿sí? Sin embargo, pues tiene un condensador que compensa las variaciones de temperatura, se ajusta a las condiciones medioambientales, ¿sí? Se recomienda tomar la suficiente cantidad de imágenes previamente hasta que la temperatura sea la misma, y en ese momento podemos considerar que la cámara está calibrada. Aquí está esa imagen de la izquierda en donde tenemos el back body, ¿sí? Y en la derecha, ¿sí?, se recomienda que la temperatura, ¿sí?, a la que se está registrando sea muy parecida a la del body, o por lo menos si es inferior, no muy diferente. Si es superior, no se recomienda tomar imágenes, sino hasta que quede o muy parecida o similar, pero nunca superior. La posición de la cámara, entonces la distancia de ángulo en relación a la ROI, ¿sí? El lente se puede colocar perpendicular a la ROI, los ángulos deben ser menores a 60 grados y siempre los mismos estándares. Establecer un foco también es importante, ¿sí? Aquí está una foto del libro en donde muestra entonces la distancia. Entonces la mayoría de estudios en humanos es de 1 a 3 metros. En el lado izquierdo entonces tenemos para obtener valores de referencia 1 metro, y en el lado derecho, ¿sí?, 3 a 4 metros para el cuerpo entero. Entonces, digamos que eso es como recomendación. Sin embargo, se puede variar, pero si yo voy a hacer ese laboratorio y voy a tener claridad de lo que voy a medir, debo tener esas consideraciones mínimas. El control del medio ambiente es el espacio, la temperatura del espacio, la humedad relativa, pues afecta la medición infrarroja, ¿sí? Un espacio mínimo de 6 a 9 metros cuadrados, con ideal 12 metros cuadrados, digamos que termina siendo pequeño realmente, pero pues más o menos lo recomendado. La temperatura entre 18 y 25 grados, las condiciones de laboratorio con una mínima variación de 1 grado. Para procesos inflamatorios recomiendan 20 grados centígrados, y la temperatura del sitio dependerá de lo que se quiera medir. Siempre, pues al final terminan haciendo ese tipo de recomendaciones. Aquí está un documento
en donde lo que publican o muestran es la temperatura del medio ambiente o la temperatura del laboratorio, cómo puede influenciar los resultados de un trabajo de mediciones antes y después, en este caso en ciclismo, ¿sí? En donde es bastante claro cómo la temperatura del cuarto modifica los resultados y cómo existe un delta de temperatura en las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? De acuerdo a la temperatura de nuevo, pues registrando la temperatura de piel, pero dependiendo de la temperatura del cuarto. Aquí está una gráfica, una foto de otro artículo, ¿sí? En donde muestra ese espacio, ¿sí? Con algunas características de este artículo del 2010 que también revisé y que mostraré al final. Y dice más o menos, ¿sí? De cada parte algunas consideraciones, ¿cierto? Entonces una plataforma, también aquí recomiendan un tapete, ¿sí? Un tapete también debe ir en el piso para evitar que el piso también haga contacto con el individuo. ¿Sí? Esta parte posterior que también vamos a ver ahorita, que debe ser de color negro, ¿sí? La distancia, dependiendo de lo que se quiera mirar de la cámara, ¿sí? Y perpendicular al individuo, y más o menos aquí habla de 1,5 metros, que es de lo que se estaba mencionando previamente. En cuanto a la humedad relativa, un 40 al 70%, ¿sí? Modifica la tasa de sudoración durante el ejercicio y el rendimiento del deportista, pues es apenas obvio que hay que controlarla. Puede ser mayor su influencia cuando la cámara se coloca distante del arroyo, ¿sí? Y evitar la presencia de vapor, porque el vapor también capta la señal infrarroja. Esta parte de la temperatura reflejada es interesante porque lo que ellos muestran es lo que se conoce como el método reflector. Entonces, dice que esta temperatura reflejada es la temperatura de otros objetos que son reflejados por el target en la cámara, ¿sí? Se recomienda hacerlo para cada medida, usar el método reflector, que es una recomendación ISO, y además quitar otras fuentes de radiación infrarroja. Aquí está el método reflector, entonces hay diferentes partes. Uno, censar y colocar este papel de aluminio a la altura del individuo. Segundo, censar la temperatura, ¿sí? Decirle que es 0 y decirle que es 1 y censar la temperatura o de emisividad. Y aquí, una vez que se toma la imagen, ¿sí? También informarle al software que la temperatura que está reflejando. Entonces, digamos que eso también hace parte del control del medio ambiente. En cuanto a aspectos metodológicos asociados al deportista, pues hablando de la emisividad de la piel, entonces resultados en múltiples estudios han dicho que los valores deben estar alrededor de 0,97 a 0,99, en humanos 0,98, una desviación estándar realmente muy pequeña, con un porcentaje muy pequeño de diferencia. La piel humana tiene buena emisividad de rayos infrarrojos, y ese valor de la emisividad debe ser incluido en el software de la cámara para el correcto cálculo de la temperatura. La variabilidad termal de la piel humana depende entonces de varias consideraciones que ya se han dicho previamente: el tejido adiposo, el metabolismo individual, el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces el protocolo pues va a depender de las necesidades de la investigación. Aquí están factores humanos que se deben tener en cuenta desde el diseño, la evaluación, los criterios de selección del participante, las instrucciones del participante, que voy a mencionar paulatinamente. Entonces, cuanto al diseño de protocolo, siempre hay que pensar que se debe hacer un diseño que asegure la reproducibilidad del mismo. En cuanto a las recomendaciones, pues el tiempo de adaptación al laboratorio es necesario, se habla de 10 a 20 minutos, ¿sí? Digamos que es el tiempo requerido para tener una temperatura de la piel estable en un medio ambiente controlado. Por ejemplo, se habla hasta evitar cruzar las piernas, se habla de colocar el tapete que mencionaba previamente. La postura también es importante, pues dependerá de la ROI definida, dependerá del protocolo Stegler-Morgan, debe ser la misma durante el tiempo de adaptación al laboratorio, y por tal motivo se deben comparar las imágenes termales tomadas en diferentes posturas. Aquí están diferentes posturas con diferentes radiaciones y por supuesto hay que poderlas comparar. En cuanto a las recomendaciones, se sabe que el ciclo circadiano definitivamente afecta la temperatura de la piel, el flujo sanguíneo de la piel y también la temperatura central.
También la temperatura es menor en la mañana y va aumentando durante el día, también se conoce eso. Entonces, hacer las mismas medidas siempre a la misma hora sobre el mismo individuo. En cuanto a la sudoración, por supuesto, seguramente va a modificar los resultados, ¿sí? Entonces, se debe retirar el sudor, pero entonces hacerlo como les mencionaba previamente, sin reflexionar la piel. Obvio, va a modificar los resultados de los estudios y es una de las cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto, cuando se está haciendo en el deporte. En cuanto a los criterios de inclusión de los participantes, pues sabemos lo que sucede con las mujeres, definitivamente tienen temperaturas diferentes a los hombres, una mayor temperatura central por menor tasa de sudoración y mayor índice de masa corporal. Eso va a influenciar definitivamente la pérdida de calor, resultando en una menor temperatura de piel en la mayoría de las regiones del cuerpo. Cursan con menor producción de calor durante el ejercicio y pues tener en cuenta que es más evidente en la mañana y que depende del ciclo menstrual, ya que sabemos que la temperatura central y el flujo sanguíneo de la piel es mayor durante la fase lútea, es donde va a aumentar va a haber mayor temperatura de la piel. En cuanto a los criterios de inclusión de los participantes, pues tener en cuenta la edad. Sabemos que en la tercera edad cursan con menores temperaturas basales de la piel, por esa menor temperatura basal. Menor temperatura central, menor capacidad de disipar el calor por problemas de vasodilatación y vasoconstricción y también la producción de sudor y la vaporotranspiración. La superficie corporal, digamos que es mayor la capacidad de disipar el calor por convección, radiación y evaporación del sudor en los que tienen mayor superficie y composición corporal, ¿sí? Se recomienda entonces normalizar para poder comparar diferentes deportistas y pues una buena forma de normalizarlos es, por ejemplo, a través del peso y esas cosas que conocemos, ¿cierto? La superficie corporal pues se puede hallar. Este es un método que es una ecuación de Dubá de muchos años atrás, ¿sí? Por ahí en 1916 que ya reconocida, pero existen otras más. En cuanto a las lesiones, que es otro componente importante, la inflamación va a generar aumento de calor en la zona con cambios por sobreuso o trauma, ¿sí? La neuropatía diabética, la fiebre y la enfermedad vascular digamos que hay documentos en donde hayan la importancia de esta herramienta para evaluar el comportamiento de estas patologías y su seguimiento, sobre todo desde el punto de vista de aplicaciones diagnósticas y lo otro en el seguimiento de tratamientos. Entonces también va a mejorar va a ser ventajoso en utilizar esta herramienta, la termografía infrarroja, en la consulta. Por ejemplo, este artículo habla de ello, de 2010, en donde este señor Hildebrand publica algunos estudios de casos en donde va a haber diferencias en la lesión en la termografía en pacientes con lesiones de rodilla y con enfermedades vasculares, ¿sí? Este es muy interesante porque este presenta la imagen infrarroja de la parte anterior de las rodillas por una entesopatía, que no se alcanza a mencionar, no se alcanza a leer, ¿cierto? Y entonces va mostrando, ahí en la parte inferior muestra las diferencias en la rodilla afectada y la rodilla no afectada en cuanto a la temperatura. Entonces muestra diferencias hasta de un promedio de 1.4 grados. Bien, criterios de inclusión de los participantes, pues también el nivel de actividad física, pues influencia la temperatura de la piel, la pérdida de calor en deportistas por una mejor evaporación del sudor, ¿sí? Mejor paso del calor desde el centro de la piel, mayor flujo sanguíneo y menor masa grasa, también va a ayudar. Tener en cuenta también los medicamentos, uso de medicamentos, AINES, vasoactivos, hormonas, anestésicos, todos van a afectar la temperatura de la piel. La termografía infrarroja para estudiar efectos de los medicamentos se ha utilizado también, es una otra alternativa. La nutrición, entonces evitar comer una comida importante 4 horas antes. La hidratación, pues la adecuada. Alcohol, pues se sabe que no se debe consumir porque pues incrementa el flujo sanguíneo de la piel. El café también sabemos que aumenta la temperatura de la piel. El cigarrillo, efecto vasoconstrictor de la nicotina conocido, disminuyendo la temperatura de piel, por lo menos 12, 24 horas antes no se debe tener en cuenta. Aquí está una termografía mostrando las diferencias en el flujo sanguíneo de individuos que han fumado previamente al uso de esta herramienta. El pelo también es importante porque pues, va a subestimar la temperatura de la piel. La actividad física, ¿sí?
aplicación de cosméticos que subestima también la temperatura, la actividad física, no, hasta 6 horas después de un entrenamiento asciende la temperatura, entonces tener en cuenta eso, no hacer ejercicio el día del estudio, el día anterior no hacer ejercicio exhaustivo, no exponerse al sol tampoco, porque va a modificar la capacidad de radiar. Y ya para terminar, la parte del análisis de los datos termales desde el punto de vista cualitativo, digamos que es muy importante porque es una manera de informar al mismo paciente o deportista, al mismo entrenador, ¿sí? El análisis cuantitativo, por eso, digamos que vale la pena tenerlo en cuenta. Es una forma fácil de hacerlo y sobre todo de interpretarlo y de darlo a estos individuos, como mencionaba previamente, ¿cierto? Entonces, una representación y descripción de las imágenes encontradas. Entonces, por ejemplo, asociarlo con los resultados de la historia clínica, pues vale la pena, porque pues ayuda a la interpretación cuantitativa previamente. Entonces, el ejemplo, pues, es perdón, un segundito. Está aquí en esta gráfica. Aquí está lo que hace la representación de imágenes termales y lo que hace el mismo software de superponer imágenes, ¿sí? Y digamos que eso lo tienen las cámaras, se puede hacer un previsualizado de las imágenes, se puede escoger las escalas de color, desde el rojo azul, hasta el azul, o desde el rojo amarillo, algunos hablan, o hasta el azul y negro. También ayuda a que se coloque al lado de la imagen con el ánimo de que la persona entienda de qué se está hablando, ¿cierto? Entonces, para que se tenga claridad en cuanto al rango de color. En cuanto al análisis cuantitativo, pues existen diferentes variables, en donde vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. La temperatura promedio, que es muy usada en la literatura, que es un valor muy representativo, la temperatura máxima y mínima, que entonces tenemos asocia con el sitio de la lesión, y pues es la Tmax, Isterro y esto que hablábamos previamente de Ludwig et al. También tenemos la variación de la temperatura, el delta de temperatura, que es pre-post ejercicio, entonces, por ejemplo, para evaluar una intervención, la simetría termal, que es comportamiento termal normal, ¿sí? El riesgo de lesión, entonces, por ejemplo, en medicina del deporte, pues es muy importante, diferencia entre 0,5 a 0,7 grados de disfunción del sistema musculoesquelético, pues ya está hablando de algún tipo de alteración. El delta ROI también sirve para explorar gradientes térmicos, ¿sí? Ejemplo, gradiente de temperatura del antebrazo dedo, y entonces nos va a ayudar del componente vasomotor y de la circulación periférica. ¿Sí? La temperatura media, que es el uso de ecuaciones con 4 a 7 sitios, ¿sí? Para normalizar una región específica, y frente y barbilla, por ejemplo, por tener temperatura estable, son puntos que se han tenido en cuenta para hacer este tipo de ecuaciones de hasta 4 a 7 variables, pero pues digamos que desde el punto de vista estadístico valdría la pena tenerlos en cuenta. Bien, para mensajes para la casa, entonces, pues requiere tener la claridad con el objeto de estudio, contar con la ROI tempranamente, invertir en una cámara con la resolución necesaria, estandarizar protocolos, y pues es una ayuda más dentro del análisis biomédico de un deportista. En cuanto a lo que se encuentra en PubMed, si yo meto al día de ayer tomografía infrarroja, había 3.128 resultados. Para el 2006, pues se ve un cambio sustancial en el número de documentos que se estaban haciendo. Acuérdense que en 2008 y ya venían los nuevos protocolos como el de Glamorgan, de la Sociedad Europea de Termología, ya colocando Sport Medicine o Sport Science, o colocando Exercise Physiology, da lo mismo, da 21 resultados, principalmente el 2018 muestra 4 resultados importantes, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, Clinical Trial, un segundito, ¿sí? Si yo coloco Clinical Trial, no encontré resultados. Si coloco metaanálisis, no hay resultados. Este es si coloco Review, Systematic Review, ¿sí?
Entonces encontramos este que se hizo con estimar la temperatura de la piel supraclavicular para mirar la actividad de la grasa parda en humanos, sobre todo pensando en pacientes con enfermedades metabólicas. Al final encontraron este documento publicado en el 2019 que no era suficiente o que no era clara la temperatura, si los cambios en la temperatura de la piel de esta zona del cuerpo sí estaban realmente relacionados con la actividad de esta grasa parda. Otro documento que encontré, ¿sí? Como les decía en revisión, es, bueno, este es otro documento interesante publicado en el 2017, ¿sí? En donde utilizan la metodología Delphi, que es de pronóstico, ¿cierto? Y se hizo un consenso y en ese consenso, entonces, reunieron varios especialistas de diferentes ramas, ¿cierto? Hablando todo el tiempo, pues, de la importancia de la temperatura de la piel y en su uso, pues, en la termografía infrarroja, en diferentes especialistas, en fisiólogos, fisioterapeutas, médicos, ¿cierto? De 13 diferentes países. Lo que al final hacen es buscar o informes de un TISEM, que es un checklist, ¿sí? Con imágenes de termográfica en deporte y en medicina del ejercicio, ¿cierto? Y su propósito pues era estandarizar, digamos que tener un grupo de datos que se tendrían que seguir continuamente, ese checklist, y que tendrían que desarrollarse desde el punto de vista de protocolos para poder encontrar unos adecuados resultados. Entonces, ellos hablan desde la cámara, el ángulo, la posición, todo eso que he mencionado previamente. Este es otro artículo que encontré de esos 4, que de termografía infrarroja en fisiología del ejercicio, muy interesante, porque este documento pues lo que muestra es que era determinar el potencial y la aplicabilidad de la termografía infrarroja, ¿sí? En las medidas dinámicas de fisiología del ejercicio, y encontraron que sí era importante y que sí era apropiado y que valdría la pena tenerlo en cuenta, aunque no encontraron mucha información, ¿sí? Este último documento también, otro documento del 2010 sobre la aplicación reciente de la termografía infrarroja médica en la medicina del deporte, pues digamos que es interesante porque es una herramienta que ellos recomiendan, ¿cierto? Por no irradiar, no ser invasiva, de bajo costo, y que sirve para hacer un pre-scan scan de los atletas en medicina del deporte. Bien, este es otro documento que les mostraba previamente también y que habla de las diferencias, cómo ha ido mejorando esta técnica, ¿cierto? Además, cómo utilizando estos ROIs, ¿cierto? Y digamos con adecuado software puedan llegar a utilizar, a generar este tipo de imágenes con diferencias importantes, la cámara o el sitio que les había mencionado previamente, y que la diferencia en esta entesitis que tiene este paciente. Aquí no alcanzo a ver cuál es. Este es el último documento, ¿sí? Que también muestra, ofrece una herramienta que ayuda a evaluar lesiones tempranas. Bueno, ya me acordé. Este artículo lo que utiliza es la termografía en la evaluación de pacientes con cojera. Y lo que quiere mirar es cómo, utilizando la termografía infrarroja, puede evaluar la extremidad contralateral y evaluar si ese estrés al que está sometido por esa lesión ortopédica de la otra extremidad está condicionando lesión. Listo. Bueno, para no ser reiterativos y mencionar lo que ya hemos mencionado, pues tenemos en cuenta que las lesiones deportivas siguen teniendo un alto impacto en el rendimiento de los atletas, en la planificación de los equipos y también un impacto económico tanto para el club como para el atleta. En respuesta a esto tenemos de la mano, hemos tenido que emplear tecnologías al servicio de la prevención y para el seguimiento de ese tipo de lesiones. En respuesta a esto tenemos equipos y tecnología que nos han permitido cuantificar cargas internas y externas.
Allí es donde una de esas herramientas la hemos empezado a emplear, la termografía infrarroja, pero tenemos que saber cómo nos sirve, cómo emplearla de una manera correcta para que nos sirva para prevenir y hacerle seguimiento a las lesiones. Como ya se ha repetido, la termografía infrarroja es una técnica que es segura, que no es invasiva y que tiene un bajo costo, que puede estar al alcance de muchos centros médicos deportivos y nos va a permitir un registro rápido de una energía radiante que se libera en algún segmento del cuerpo. Inicialmente fue usada en clínica para el diagnóstico de patologías de la piel, para el diagnóstico de patologías tumorales e inflamatorias. Se ha venido dejando durante el tiempo esta técnica infrarroja para el diagnóstico de patologías por el surgimiento de nuevas tecnologías como el implemento de rayos X de resonancia magnética. Sin embargo, en los últimos años nuevamente ha surgido la termografía infrarroja como una ayuda para el diagnóstico en clínica. En la actualidad, el mayor uso que tiene es para la prevención y el seguimiento de lesiones deportivas, dada su capacidad para registrar e identificar cambios en la temperatura de la superficie corporal. ¿Cómo nos va a detectar o cómo nos va a ayudar de esta manera? Puede detectar de manera asimétrica cambios en la temperatura de manera bilateral, o nos va a hacer un diagnóstico o un seguimiento de registros de temperatura durante el tiempo, antes y después del entrenamiento, antes y después de alguna intervención que realicemos. Sabemos que hay una correlación ya determinada entre la activación muscular y la variación de la temperatura en la piel. Esto va a depender del tipo de ejercicio y de la intensidad. También va a venir determinado por el área adyacente y de los músculos involucrados en el ejercicio. Van a poder experimentar un aumento o una disminución de la temperatura. Esto va a venir dado por factores que ya ha mencionado Javier y que se han mencionado en charlas anteriores: metabolismo, la contracción per se del músculo, la sudoración o el flujo sanguíneo. Un concepto importante es, que tenemos que manejar para poder darle utilidad a esta técnica, que es la homeotermia, o el hecho de saber que los segmentos corporales en unas condiciones específicas y normales van a tener la misma temperatura. Todos los segmentos corporales, en teoría y en unas condiciones específicas. En este aspecto, la termografía infrarroja nos puede ayudar a identificar asimetrías comparando áreas bilaterales del cuerpo. Sin embargo, estas asimetrías que se van a determinar mediante los ROI, que ya mencionó Javier, no siempre nos van a indicar una lesión. También pueden tener un patrón no patológico que puede venir dado por la dominancia o la lateralidad de la persona que estamos evaluando. Puede ser significado de lesiones antiguas o procedimientos quirúrgicos en la piel, pero también puede tener una utilidad para mostrarnos un riesgo potencial de lesión debido a una carga de trabajo excesiva, una ejecución o una técnica inadecuada del ejercicio o una sobrecarga muscular. En la literatura hay artículos muy sencillos o artículos muy complejos donde se permiten evaluar el seguimiento a atletas antes y después de una actividad, o simplemente un seguimiento durante el tiempo después de una intervención. Aquí en este artículo muy sencillo lo que hicieron fue evaluar maratonistas antes y después de correr una maratón. Hacen una medición para tener una línea de base, los evalúan, les hacen termografía posterior, 48 horas posterior a la maratón, y lo que encuentran es una variación de temperatura de más o menos o mayor a 1 grado centígrado en los cuádriceps y en los aductores, que basados en unas tablas que Javier les presentó hace un rato, pero yo ahorita les voy a presentar una tabla que ha sido derivada de revisiones sistemáticas que se han realizado, se consideran puntos o signos de alarma para determinar que pueda haber una lesión en ese segmento muscular. En este artículo también lo que observamos es ya un seguimiento durante un mayor tiempo en un equipo brasilero. Evaluaron 28 futbolistas y lo que se trató fue prevenir las lesiones con el cambio de temporada 2015-2016 haciendo termografía. Ya lo que aquí se determinaron fue signos de alarma con temperaturas que excedieran los 0.0 grados centígrados, y cuando excedieran estos grados de temperatura se iba a realizar una intervención para prevenir la lesión de 0.4 grados centígrados.
lo que encontraron en el artículo, bueno, estos son ejemplos de cómo se hace la vista anterior, posterior, los ROIs, y esto sería una técnica cualitativa. Unas tablas de referencia ya predeterminadas donde vamos a tener, donde vamos a tener que intervenir para evitar ese tipo de lesiones. Hablábamos de 0.0 grados centígrados ya para realizar medidas preventivas, con las que están aquí descritas. Y lo que se encontró finalmente es que de la temporada 2015 a 2016 se disminuyó casi en un 60% la incidencia de lesiones a nivel de la musculatura del tren inferior. ¿Qué protocolo y aspectos metodológicos tenemos que tener en cuenta para tener una imagen fiable y una imagen que nos vaya a servir para prevenir una lesión o para hacerle seguimiento a una lesión? Mencionaba Javier en la presentación anterior, principalmente estos dos, tener importancia con el protocolo de Glamorgan en el 2018 y finalmente el protocolo de la Universidad Técnica de Madrid, que es el ThermoINEF. Estos dos protocolos nos llevaron a determinar esos ROIs o esas áreas de interés y a establecer unos puntos que se deben cumplir para la toma adecuada de una imagen térmica y que finalmente nos pueda dar indicios o nos pueda ayudar a este seguimiento o a la prevención de una lesión. El protocolo de ThermoINEF nos da unas consideraciones, unos puntos que tenemos que tener en cuenta para tener una imagen de calidad, una imagen adecuada. Nos dice que las evaluaciones deben hacerse, la intervención debe hacerse el mismo día, al mismo tiempo, el mismo atleta. Que la recomendación es que no se realice actividad física al menos 6 horas antes de la evaluación. Evitar aplicación de crema, geles, aerosoles en la zona de la piel que vamos a evaluar. Evitar la ingesta de café, alcohol o estimulantes 6 horas antes de la evaluación. No fumar, no recibir ningún tratamiento o masaje o movilidad en el segmento a evaluar. Evitar la exposición directa al sol o a los rayos UV por los cambios que pueda haber en la temperatura y nos puede dar un resultado falso positivo. Evitar medicaciones que vayan a alterar la temperatura de la piel. Evitar la ducha o el baño inmediatamente antes de realizar la evaluación y mantener siempre los hábitos de descanso o alimentación. Al participante o al sujeto que vamos a evaluar se le debe informar sobre lo que va a hacer, las características de la termografía, dejarle en claro que no es un procedimiento que le vaya a emitir radiación o que le vaya a causar algún efecto adverso. Debe firmar el consentimiento informado. La persona a evaluar debe estar desvestida, debe permanecer en ropa interior alrededor de 10 a 15 minutos para aclimatarse a la temperatura de la habitación, la cual debe estar entre los 18 y 25 grados centígrados y al 21 grados centígrados, esto dependiendo también de lo que queramos encontrar, como mencionaba Javier. Este tiempo de aclimatación lo vamos a aprovechar para realizar encuestas y determinar posibles factores que nos vayan a desencadenar error en las medidas. Entonces es un tiempo que podemos aprovechar para indagar si cumple o no cumple el checklist que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. La parte del técnico, el examinador, esta persona debe preparar la habitación, verificar que se cumpla la temperatura, encender la cámara. La recomendación es que esté 20 minutos antes de la toma de la imagen para evitar problemas de calibración o para tener una calibración adecuada, preparar el trípode, localizar un elevador, porque el sujeto debe estar 10 centímetros por encima del piso y debe estar aislado del frío. Se pueden colocar marcas o guías para ayudar a la estandarización de la ubicación. Preparar el cuerpo negro que mencionaba Javier en el sistema de calibración de la cámara y probar si en la habitación donde se va a realizar la medición hay una fuente diferente de radiación. Preparar las notas de la recopilación de datos, encender el computador para la transferencia de los archivos, comprobar la tarjeta de memoria de la cámara o la transferencia de datos al computador. Inicialmente una imagen de cómo debe ser la técnica, como mencionaba Javier, de 2 a 3 metros de distancia para cuerpo total. Si se quiere tomar segmento por segmento superior, tren superior o tren inferior, pueden ser 1.5 a 3 metros, eso también va a depender de la altura del sujeto. Estas medidas que nosotros estamos dando aquí son para sujetos de 1.70 metros de altura. Si vamos a tomar imágenes del segmento superior,
La recomendación es que sea a 135 centímetros del piso la ubicación de la cámara, y si vamos a tomar imágenes del segmento inferior, del tren inferior, la recomendación es que la cámara esté a una altura de 65 centímetros del suelo. Durante la evaluación para el tren inferior o cuerpo inferior, el sujeto debe estar en una plataforma, en un elevador, a 10 centímetros del piso. Debe mantener una posición anatómica, vertical y simétrica. Las piernas deben estar ligeramente abiertas y separadas, alrededor de 40 centímetros. Los pies tienen que estar rectos hacia la cámara, debe estar mirando al frente. Como vamos a tomar una imagen del cuerpo inferior, los brazos pueden estar cruzados o las manos pueden estar detrás de la cabeza. Los pies deben estar claramente distinguibles del fondo y se puede usar una plantilla transparente como referencia. Esto sería la imagen que se vería en la cámara, y esta sería una imagen con la plantilla donde vamos a tener un vértice en la parte de la síntesis del pubis y claramente con la separación de 40 centímetros entre ambas rodillas. Para tomar una imagen de cuerpo superior, el sujeto debe estar igual en el elevador a 10 centímetros, la posición anatómica, la posición de las piernas puede ser la misma o pueden estar ligeramente juntas, no va a influir en el resultado, debe estar mirando al frente. Los brazos deben estar relajados, estirados y ligeramente supinados para que se pueda ver la parte delantera o anterior del antebrazo. Los puños deben estar cerrados en la cabeza y los puños cerrados deben estar distinguibles del fondo, que se trata de una imagen de tren superior. Y se puede usar la plantilla transparente como referencia en la cámara. Esta sería una imagen que nos da la cámara, y esta sería una imagen con la plantilla donde el vértice va a estar en la horquilla external. La forma que tenemos, cuando ya tengamos la imagen térmica, ¿cómo la vamos a analizar? Tenemos dos maneras de analizarla, como nos mencionaba Javier en la presentación anterior. Tenemos un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. El análisis cualitativo va a depender directamente de la plantilla o la paleta del termograma que vamos a tener cuando tomemos la imagen. Esto va a ser más operador dependiente, y el análisis cuantitativo va a ser más referenciado por el software, por la transducción que nos va a dar el software. Va a tener una adecuada delimitación de los ROIs. Estos ROIs los podemos determinar nosotros de manera manual o de manera automática. La recomendación, y aquí es donde hay puntos de debate si es mejor manual o es mejor automático, pero la literatura lo que recomienda es que se hagan automáticamente como los da el software. Y vamos a obtener una imagen, un reporte de la temperatura de la piel con la temperatura promedio dependiendo de los segmentos que hayamos analizado, el delta de temperatura. Vamos a tener una interpretación y vamos a poder dar el reporte final. Esto es un ejemplo de lo que sería un análisis cualitativo, donde los ROIs van a estar predeterminados, pero siempre el informe se va a hacer de acuerdo a la paleta de colores que nos va a dar la imagen. Entonces es más operador dependiente. ¿Cómo hacemos para que esa delimitación de los ROIs nos lleve a una imagen de calidad? Vamos a permitir que esto se haga mediante un software, el software que tenemos aquí en el CSD, que se llama el ThermoHuman. Es un programa que funciona en línea, es una solución de visión artificial automatizada que nos va a dar unos datos térmicos del cuerpo humano. Esos ROIs, el ThermoHuman los extrae y nos va a permitir mediciones de desviación estándar, desviación media, desviación máxima y los deltas de temperatura, el número de píxeles por cada ROI que nos explicaba Javier en la presentación anterior. Actualmente hay 4 protocolos que vienen el cuerpo en 4 regiones: superior anterior, superior posterior, inferior anterior e inferior posterior. A su vez, estos segmentos se van a subdividir en ROIs que van a estar predeterminados, que nos va a dar el software. Este sería un ejemplo de los 4 segmentos: anterior superior, posterior superior, anterior inferior y posterior inferior, y con los ROIs, con la subdivisión de cada ROI, que son los segmentos que vamos a nosotros a emplear y que es el software el que nos va a dar la transducción y el reporte del delta de temperatura. Este sería un ejemplo de un análisis cuantitativo que nos va a dar el software ThermoHuman por segmentos y por ROIs.
volvemos al concepto de homeostasis térmica. Esto nos va a dar también el reporte de simetría, que finalmente es el que nos va a servir para determinar si posiblemente estamos ante una lesión o ante un signo de alarma de lesión. Esto hace parte, como parte del monitoreo termográfico del atleta, se podría crear un perfil termográfico específico, tanto del deportista de manera individual o del equipo. Es decir, un mapa con las características térmicas normales de cada rol, ya lo que nos mencionaba también el profesor Rato. Ya teniendo o con la recomendación de tener una imagen de base, podemos determinar dónde puede haber un aumento anormal o un cambio anormal de temperatura, que podría ser en ambas piernas o en una región específica, que podría ser continuo, podría ser más intensa, y esto podría estar relacionado con un proceso de lesión. Ya teniendo en cuenta este concepto de proporcionalidad anatómica, es que se espera que normalmente se espera que la respuesta contralateral sea asimétrica, pero aquí es donde vamos a ver ese tipo de asimetrías. De acuerdo a la literatura y la recomendación, la tabla que ya les habíamos trabajado previamente, que es la que muestran en todos los artículos, con esto es lo que vamos a trabajar para determinar si esa medición que hicimos en el termograma nos va a dar mediciones donde la comparación contralateral de segmentos o las dos mediciones diferentes en el tiempo nos va a dar deltas de temperatura. Se dice que normal podría ser menor, con deltas menores a 0.4 grados centígrados, y de ahí para allá hay unos rangos donde nos va a decir que tenemos que hacerle un monitoreo más periódico al atleta, donde ya vamos a tener un rango que nos va a orientar sobre medidas de prevención de lesión, y ya rangos de temperatura donde va a hablar de signos de alarma y de una gran probabilidad mayor a 1.6 grados centígrados de variación, una alta probabilidad de lesión. ¿Qué factores influyen para la aplicación o una toma adecuada de un termograma? Ya nos había mencionado Javier, factores medioambientales, la temperatura y el tamaño del salón, la humedad relativa, la presión atmosférica, factores técnicos que van a venir dados por el tipo de cámara, la selección de los ROIs, el análisis o la validación del software que vamos a tener, y los factores individuales que ya van a ser de la persona a evaluar, que pueden ser factores intrínsecos, edad, género, antropometría, la densidad de cabello o de pelo en los segmentos de piel, y factores extrínsecos que puede ser las terapias a las que esté sometido, medicamentos que esté tomando, que se esté aplicando, y la realización de actividad física previo a la aplicación de la termografía. ¿Cómo podemos aplicar la termografía para la detección de lesiones? Nos puede servir para la prevención de lesiones, nos puede servir para el seguimiento de lesiones, nos puede servir para la asimilación de una carga de entrenamiento, una carga de trabajo, y nos puede servir también para la evaluación física inicial que le realizamos a un atleta cuando se está reclutando, cuando está ingresando a nuestro equipo. En la prevención de lesiones, ¿cómo la podemos utilizar? Entonces es cuando determinamos que hay un aumento o un cambio en el registro térmico entre los miembros, puede ser miembros superiores, miembros inferiores. Entonces con la tabla que les había presentado, con esta tabla nos da un registro, y con eso le vamos a reportar al entrenador o al cuerpo técnico que el atleta tiene un riesgo de lesión o que tiene un cambio de temperatura que es muy sugestivo de una lesión activa. Entonces, en este sentido, vamos a diseñar protocolos para trabajar en esa área de asimetría, vamos a reducir el volumen de trabajo o realizar todas las acciones que nos lleven a prevenir ese tipo de lesión, ya sea suspensión del entrenamiento, de manejo con fisioterapeuta o modificar la carga de trabajo. Por supuesto que esto no va a ser diagnóstico de lesión, simplemente va a ser un indicativo sugestivo de lesión, y tendríamos que realizar unas pruebas adicionales, resonancia magnética, ultrasonido y rayos X, dependiendo pues de la gravedad de la asimetría, y que si clínicamente evidenciamos la lesión, pues tenemos que diagnosticarla mediante las técnicas ya conocidas. Esto sería una vista frontal, un desequilibrio térmico en la rodilla derecha de un jugador de fútbol. Vemos claramente la carga y el aumento de temperatura que hay en la musculatura del cuádriceps, en la musculatura aductora, y
en la región alrededor de la rodilla, comparado con la rodilla izquierda, donde no tenemos ese cambio de temperatura. Aquí tenemos otro concepto que debemos manejar, que debemos tener claro, que es la termografía dinámica. Nos va a permitir detectar lesiones que a simple vista o con la primera toma del termograma no vamos a poder detectar, porque probablemente el atleta haya hecho actividad física muy reciente, entonces vamos a tener pues, una temperatura simétrica en ambos segmentos, pero cuando ya le hacemos la termografía dinámica, pidiéndole al atleta que tenga una inmersión en agua fría, podemos ver claramente en el tobillo cómo hay una variación de temperatura en el tobillo izquierdo y podemos determinar si se trata de una lesión activa o una lesión antigua. Eso no lo vamos a poder determinar realmente. Simplemente nos va a decir que hay una anormalidad, no nos va a decir si es de ahora, si es de antes. Con eso tendríamos que realizar otro tipo de pruebas clínicas para determinar si se trata de una lesión activa. ¿Para qué más nos sirve la termografía? Para el seguimiento de lesiones. Probablemente aquí es donde más nos interesa o más podemos tener datos relevantes, dado que no vamos a poder siempre prevenir una lesión, nos va a ayudar con el proceso de rehabilitación cuantificando el retorno de la térmica normal del jugador o del segmento que hemos evaluado. Actualmente no existe un protocolo donde diga cuándo o con qué temperatura puede retornar al entrenamiento el atleta. Esos protocolos vienen determinados por que ya conocemos previamente. El retorno a la actividad física viene dado por más la parte clínica y otro tipo de evaluaciones que vamos a hacer con herramientas tecnológicas que tenemos disponibles. Esto nos invita a que debemos hacer a realizar una monitorización térmica individual de cada área muscular involucrada en la lesión, no simplemente limitarnos a realizar el seguimiento al segmento lesionado, sino siempre, si en el plan de rehabilitación sabemos que van a estar involucrados otros segmentos musculares, también tenemos que hacerle seguimiento a esos otros segmentos musculares que per se no están lesionados, pero van a influir en el proceso de rehabilitación. Aquí tenemos un ejemplo de un lanzador de jabalina, tenía manifestado dolor en su hombro derecho, y vemos en diferentes fechas cómo son los cambios respecto del hombro izquierdo al hombro derecho. Llama la atención que esta evaluación térmica fue realizada el mismo día. Esto es antes del entrenamiento y esto es después del entrenamiento. Vemos como antes del entrenamiento había una variación de temperatura con una temperatura que predominaba en el hombro afectado, y después del entrenamiento hay una disminución de la temperatura del hombro afectado, paradójicamente. Esto es un ejemplo de una evolución, de un seguimiento, la evolución de un esguince de tobillo en un jugador de fútbol. Podemos ver el tobillo derecho, como inicialmente había una captación, mayor temperatura, como con el seguimiento del tiempo vemos que viene cambiando esa temperatura, y aquí ya encontramos una simetría en ambos tobillos, cuando ya se le da alta y ya retorna a la actividad y al entrenamiento. Más ejemplos de seguimientos con el tiempo. Esta es la evolución de una lesión del ligamento cruzado anterior en un judoka, y vemos a los 2 meses y a los 6 meses los cambios importantes que hay en el termograma. Cuando ya se le da alta, la captación de temperatura es mucho menor, ya está más limitada a la rodilla y no a los segmentos adyacentes, como podemos ver en la primera imagen. En la imagen, en la gráfica inferior, vemos también una intervención a un atleta a quien se le debió realizar cirugía de reconstrucción de ligamento en el día 0, cómo está la captación y los cambios de temperatura antes de la cirugía, después de la cirugía. Esto es inmediatamente después del primer día de lesión, aquí al día 94, que es antes de la cirugía, que el día 95 la captación que hay después de la cirugía, y ya al día 242, cuando hay retorno al deporte, cómo hay simetría en ambos miembros, en ambas rodillas.
El tercer punto para el que nos va a servir la termografía infrarroja es la asimilación de carga de entrenamiento para hacer intervención y cambios cuando vemos que se está excediendo o que de pronto no es la adecuada. Esto nos va a servir para predecir qué áreas se activarán en función del ejercicio realizado y realizar un análisis predictivo. Esta información térmica va a ir combinada con otros indicadores ya conocidos de carga externa, como GPS o indicadores de carga interna, como la frecuencia cardíaca, y nos va a dar un enfoque más preciso respecto a cómo va a reaccionar cada individuo y poder asimilar las diferentes cargas de entrenamiento. Si la ubicación y la intensidad de cada uno de los ejercicios se conocen a nivel térmico, vamos a poder predecir y anticipar e individualizar qué tipo de entrenamiento será más benéfico para el atleta y tener un riesgo menor de lesión. Aquí tenemos un ejemplo del mismo atleta sobre diferentes protocolos de HIIT. Este es un deportista de fútbol juvenil. Entonces vemos cómo la activación, esto es una imagen posterior. Isquiotibiales, como tenemos una activación diferente, una temperatura diferente en isquiotibiales, y esto nos va a dar una predicción de qué protocolo de HIIT en este caso podría ser más lesivo y cuál protocolo de HIIT podría ser más benéfico para evitar un tipo de lesión en función de la carga de trabajo. Esto es un ejemplo de un efecto residual de carga de trabajo 2 días posteriores a un entrenamiento de fútbol. Esto es una imagen anterior. Y finalmente, ¿cómo nos puede servir para una evaluación física inicial de un atleta? Sabemos que siempre que evaluamos inicialmente a un atleta le vamos a hacer pues, otro tipo de pruebas. Vamos a hacer electrocardiograma, vamos a hacer consumos de oxígeno, pero la invitación es que también la termografía infrarroja se pueda volver parte del protocolo de inicio de uno de los atletas. En este caso vemos un ejemplo de cómo haciéndole termografía a ese atleta que se va a reclutar, detectamos una lesión varicosa que podría influir en el rendimiento del deportista más adelante y pues, generando deterioro en su salud y probablemente pues, alteraciones en su rendimiento. Como conclusiones, lo hemos mencionado, es una tecnología cada vez más asequible, es un método no invasivo, tenemos resultados que van a ser objetivos, fáciles de interpretar y rápidos de procesar, teniendo obviamente el software y la tecnología, la cámara adecuada. Eso probablemente sea un punto que puede ser a favor, pero también puede ser en contra. Requerimos unos protocolos estandarizados y de amplia difusión y amplio conocimiento para poder tener una imagen de calidad. Hay que tener presente también los factores intrínsecos y extrínsecos que pueden afectar estos resultados y siempre tener en cuenta que esto es una tecnología coadyuvante de las ya existentes y los resultados deben considerarse de manera integral y no por sí solo la termografía infrarroja nos va a dar un diagnóstico. Muchas gracias.